Y el pedículo son las estructuras que están entrando, saliendo hacia y desde el riñón. ¿Sí? Entonces, este que está acá es el ilio, que estará en el borde medial, que es cóncavo en el riñón, y el pedículo es este que está acá. Entonces, ¿de qué está conformado el pedículo renal? El pedículo renal, ¿qué tiene? Tiene la vena renal, la arteria renal y la pelvis renal. El pedículo. Vena, arteria y pelvis renal. Vena renal, arteria renal y pelvis renal. Entonces, lo que estamos viendo acá en esta cavidad abdominal fue que sacaron todas las vísceras huecas y sólidas, ¿cierto? Entonces sacaron todo lo que es el tubo digestivo, sacaron el hígado, el vaso, para ver en la parte más posterior los riñones, porque dijimos que los riñones están en la parte más posterior, junto con los grandes vasos. Este que está acá es la cava inferior. Y esta que está acá, la aorta descendente, pero para ser más específicos, la aorta abdominal. Bueno, llámenle aorta abdominal. ¿Es la aorta descendente? Sí, tienen razón, es la aorta descendente. Pero en clínicas uno le dice mejor aorta abdominal, porque la mayor frecuencia, por ejemplo, una patología aórtica es el aneurisma. Si uno dice aneurisma de la descendente, uno no sabe si es de la descendente del tórax o la descendente del abdomen. Si es la descendente del tórax tiene un manejo, y si es la descendente del abdomen tiene otro manejo. Entonces si uno dice de la aorta abdominal, esta es para todos donde está el aneurisma. Entonces, aorta abdominal, cava inferior. ¿Cuáles son las ramas de la aorta abdominal? La primera rama que da la aorta abdominal acá arriba son las diafragmáticas o frénicas inferiores. Las diafragmáticas o frénicas inferiores que van a irrigar el diafragma. Bueno, son las primeritas de la aorta abdominal. Luego tenemos el tronco celíaco. El tronco celíaco. ¿Cuál es? Es este que está aquí. El tronco celíaco, que es muy importante en la irrigación de vísceras, bueno, tanto huecas como sólidas, como por ejemplo el estómago, el duodeno, el páncreas, el hígado, el vaso. Luego seguimos bajando y tenemos la mesentérica superior. Mesentérica superior, que es esta que está acá, la mesentérica superior. Que junto con la mesentérica inferior, esta de acá es la superior y esta que está acá es la inferior, van a ser fundamentales en el aporte sanguíneo de tanto el intestino delgado como el grueso. Seguimos descendiendo. Y encontramos estas dos que están al lado y lado. ¿Cuáles son? Estas son las gonadales, que como es hombre, entonces serán testiculares. Las arterias testiculares. Si fuera una mujer, serían... Si fuera una mujer, ¿cómo se llamaría? Ováricas. Entonces si fuera mujer serían las arterias ováricas, pero como es hombre, arterias testiculares. Si no sabemos, simplemente arterias gonadales. Luego la aorta abdominal da unas ramas parietales para la pared abdominal y por último se va a dividir en dos, que son las ilíacas. Estas que están acá son las ilíacas comunes. Las ilíacas comunes. Estas divisiones. La aorta abdominal se divide en las ilíacas comunes. Y las ilíacas comunes vuelven y se dividen en dos. Una ilíaca interna, que es esta que está acá, la ilíaca interna, y esta que está acá, que es la ilíaca externa.
Esa que está acá es la interna y esa que está acá es la externa. La interna se va hacia la pelvis. ¿Cuál es el límite entre la pelvis y el abdomen? ¿Cuál es el límite entre el abdomen y el tórax? El diafragma. ¿Y entre la pelvis y el abdomen? No. Entonces, un límite anatómico entre la pelvis y el abdomen, como el diafragma, no lo hay, ¿sí? Es una continuación, por eso uno muchas veces habla de la cavidad abdominopélvica. Por eso muchos sangrados de la cavidad abdominal uno los va a diagnosticar es en la pelvis, porque ese sangrado por gravedad baja y se queda en la pelvis. Entonces, cavidad abdominopélvica. Anatómicamente lo dividimos por un límite óseo que es el estrecho superior de la pelvis. Y en pelvis pues lo veremos, o lo verán, el estrecho superior de la pelvis. Pero el concepto es que el abdomen y la pelvis es una misma cavidad, se continúan como una misma cavidad. Por eso uno habla de cavidad abdominopélvica. Hay un límite anatómico, que es el estrecho superior de la pelvis, que es un límite más académico que cualquier otra cosa. Como para poder dividir abdomen y pelvis, pues ponemos el estrecho superior de la pelvis, pero es un límite óseo circular. Entonces, esta ilíaca interna va a ir a irrigar las vísceras pélvicas. ¿Y cuáles son las vísceras pélvicas? La vejiga, muy bien, los órganos genitales internos y el recto. Entonces, si fuera una mujer, acá tendríamos el útero, los ovarios son de la cavidad pélvica, pero están irrigados por ramas de la aorta, ¿cierto? No de la ilíaca interna. Entonces, el útero, la parte superior de la vagina, acá atrás está el recto, la vejiga. Bueno, entonces volviendo al pedículo. La vena renal anterior es rama de la cava inferior. Miren acá, entonces esta que está acá. ¿La externa qué irriga? Ah, bueno, y la externa. La externa es la que se dirige al miembro inferior, se dirige a irrigar todo el miembro inferior. Entonces la ilíaca externa, cuando pasa por aquí, que el ligamento inguinal, ¿recuerdan el ligamento inguinal? Sí. Eso, el ligamento inguinal. Cuando cruza el ligamento inguinal se va a llamar arteria femoral. Es el mismo vaso, exactamente el mismo. Simplemente que cuando cruza el ligamento inguinal se le conoce como arteria femoral, pero es el mismo vaso, que solamente que cambia de nombre. Entonces, por arriba del ligamento inguinal se llama ilíaca externa y por debajo del ligamento inguinal arteria femoral. Y esa arteria femoral es la que se va a dividir en múltiples ramas y finalmente la que va a irrigar el miembro inferior. La vena renal, rama no. La arteria renal drena a la cava inferior. Recuerden que cuando uno habla de arterias, habla de ramas, porque las arterias se van dividiendo para ir hacia los tejidos periféricos, mientras que las venas van a ir recogiendo la sangre para llevarla hacia el corazón y los pulmones para que se oxigene, ¿cierto? Entonces uno no puede hablar de rama de una vena, porque la vena no da ramas. Entonces la vena renal drena, entonces uno habla es de drenar. La vena renal drena a la cava inferior. Y toda esta sangre venosa va a llegar al corazón a través de la cava inferior. Entonces la vena renal drena a la cava inferior, la arteria renal es rama de la aorta abdominal y la pelvis renal. La arteria renal es rama de la aorta abdominal. La arteria renal es rama de la aorta abdominal. Y la vena renal drena a la cava inferior. Entonces miren, en el pedículo, de lo que hablábamos del pedículo, de lo que hablamos ahorita del pedículo, la más anterior es la vena, como se ve aquí, miren. La estructura más anterior es la vena renal. La estructura más anterior es la vena renal. La estructura de la mitad es la arteria renal. Y la más posterior es la pelvis renal.
¿Y qué es la pelvis renal? La pelvis renal es la que está recogiendo toda la producción de orina que se está produciendo en el riñón, la está recogiendo la pelvis, y la pelvis se continúa como uretra, y del uretra a la vejiga, la pelvis renal. No, la más posterior, miren este dibujo. Este dibujo es una visión anterior. Lo más anterior es la vena, y lo más posterior, la pelvis renal. Entonces miren, aquí lo que hicieron fue cortar la vena, cortaron la arteria, y ahora están mostrando acá la pelvis. Entonces la pelvis es la que está recogiendo acá toda la producción de orina para ahí sí llevarla por el uréter, y del uréter a la vejiga. Entonces lo más anterior es la vena y lo más posterior es la pelvis renal. Entonces, ¿este riñón de qué lado es? Izquierdo. Entonces, ¿una visión anterior o posterior? Posterior. Porque la vena está allá, una visión posterior. Entonces, ¿de qué lado es ese riñón? Derecho. Derecho. Es una visión posterior del riñón derecho. Porque la arteria es lo más anterior y acá está la pelvis renal, que es lo más posterior. Estas son ramitas de la arteria. La arteria renal realmente viene a ser esto. Esa pelvis renal está envuelta en grasa perinéfrica. Entonces, la grasa que habíamos visto, ¿se acuerdan de esta grasa perirenal? Se incluye o se mete ahí entre el pedículo. Se mete entre el pedículo para proteger el pedículo, y cuando se mete aquí lo vamos a conocer como seno renal. Entonces el seno renal es toda esta porción que está acá ocupada de grasa perinéfrica o perirenal. Entonces esto que está acá es el seno renal. ¿Qué es grasa? Que es grasa perinéfrica protegiendo las estructuras del pedículo. Que es esta que está acá, ¿sí la ven? Entonces, todo esto que está acá es el seno renal. Seno renal. El riñón, cuando uno lo abre, lo puede dividir una corteza, que es lo más periférico y lo más externo, y la médula, que es esto que tiene forma de triángulo. Entonces, corteza, lo más externo, y médula renal, que son estas formaciones triangulares. Esta es la médula renal. Esa corteza renal envía unos tabiques, que son estos tabiques que están separando las formaciones triangulares. Esas formaciones triangulares las vamos a conocer como pirámides renales, las pirámides renales, y esos tabiques los vamos a conocer como columnas renales. Entonces, nuevamente, corteza renal, columnas renales, son estas que están separando las pirámides renales. Pirámides renales. Entonces, miren, ¿cómo se va a producir la orina? Entonces, funcionalmente, cuando vean la fisiología, van a mirar que cada una de estas tiene una función diferente. En las pirámides se está produciendo la orina, y la orina de las pirámides, que son estas, pasan a las papilas renales, que son los ángulos de las... Para ubicar las papilas, uno las ubica en los ángulos de la pirámide. Entonces, esta que está acá es una papila, aquí hay una papila, aquí hay una papila, acá hay otra papila. Entonces, esas son las papilas. Entonces, va de las pirámides renales a la papila renal. ¿La papila qué? ¿Hace parte ya de la médula? No, ya la papila es esta parte. O sea, la médula, lo que llamamos médula renal, son las pirámides renales. Y la papila es el puntico donde termina la pirámide. donde termina la pirámide, o sea, el punto de esa vértice donde está saliendo la orina. Entonces, acá tenemos la papila renal. Esa papila renal va a drenar a estos conductos pequeñitos que los vamos a conocer como cáliz menor. Este que está aquí, o este que está acá, este que está aquí, o este que está acá. Es un cáliz menor. Esto es, mira, el que está en contacto con la papila. Este es uno, este es otro, aquí hay otro, aquí hay otro, aquí hay otro. Este es un cáliz menor. Los cáliz menores se reúnen y forman un cáliz mayor, que es, por ejemplo, este que está acá, o este grande, o este que está acá. Entonces, los cáliz mayores están reunidos, están formados por cáliz menores. Por ejemplo, este cáliz mayor que está acá está formado por este cáliz menor y por este cáliz menor. Cáliz menor. Entonces, un cáliz mayor.
La reunión de los cálices mayores forman, ahora sí, la pelvis renal. Y de la pelvis renal se convierte en uretra. Y así es como el sistema, y como se va formando el sistema de conductos de la orina, desde la papila hasta el ureter. Y del ureter se va a la vejiga, y de la vejiga a la uretra. ¿Claro hasta ahí? ¿Tienen preguntas? En el caso cuando hay una infección en los riñones, ¿dónde se produce infección? Entonces las infecciones urinarias, la gran mayoría son infecciones del tracto urinario inferior, o sea, de la uretra. Alguna parte de las infecciones comprometen la vejiga y otra parte ascienden por el uréter y llega al riñón. Entre más alta sea la infección, más grave es. De modo que una infección renal, que se conoce como pielonefritis, es una pielonefritis, es una indicación de hospitalización y manejo antibiótico endovenoso. A diferencia de una infección del tracto genital inferior como la uretra, que puede ser de manejo ambulatorio en adultos. En niños es diferente. Entonces, la irrigación de los riñones. Los riñones están irrigados por las arterias renales, ya habíamos dicho, las arterias renales son ramas de la aorta abdominal. Las arterias renales, que usualmente son únicas, es decir, una única arteria renal para el derecho y una única arteria renal para el izquierdo, ramas de la aorta abdominal. Como la aorta está más hacia la izquierda, ¿cierto? Como tenga camino. La aorta está más hacia la izquierda y la cava está más hacia la derecha. La aorta está más hacia la izquierda. Entonces la arteria renal derecha es más larga, porque como la aorta está hacia la izquierda, la renal derecha tiene que hacer un recorrido más largo y la renal izquierda será más cortita. Y la renal derecha pasa por detrás de la cava, como se ve también. La arteria renal derecha pasa por detrás de la cava inferior. Pasa por detrás de la cava inferior. Entonces la arteria renal derecha es más larga y pasa por detrás de la cava inferior. ¿Claro hasta ahí? Esa arteria renal, cuando llega al ilio, se va a dividir en ramas anteriores y ramas posteriores. Esas ramas anteriores pasan por delante de la pelvis y las ramas posteriores pasan por detrás de la pelvis. ¿Estas que están aquí? Al ilio. Entonces cuando llega aquí al ilio se divide en las ramas anteriores y las ramas posteriores. Bueno, hay variaciones. Hay variaciones de la irrigación renal que no tienen que ver con patología, son cosas normales pero diferentes. Como por ejemplo esta que están dando que la arteria renal se divide mucho antes, muchísimo antes de entrar al ilio. Entonces pareciera que hubiera muchas arterias renales, pero realmente es que esa arteria renal se dividió antes de entrar al ilio. O hay múltiples arterias renales, en este caso sí hay múltiples arterias renales. Si ustedes se dan cuenta que hay solamente es una que se dividió antes, ¿cierto? Mientras que acá son varias arterias renales. ¿Y esos pacientes no les pasa nada? Esos pacientes no tienen ningún inconveniente. El único inconveniente es que en algún momento fueran donantes de trasplante para trasplante renal o receptores de trasplante renal. Ese sería un complique. ¿Sí ve? Esa es buena pregunta. La respuesta tiene que ver con una palabra contraria. O sea, no es que se le desarrollen más arterias, lo que pasa es que en la vida fetal tenemos muchas arterias y esas involucionan y desaparecen. Entonces no es que se le desarrollen más arterias, sino que no se le involucionaron las arterias. Entonces en la vida fetal tenemos toda esta cantidad de arterias porque el riñón se va formando y a medida que se va formando tiene que tener muchas arterias. Luego todas ellas se involucionan y se pierden. Hay personas a las que no se involucionan, no se pierden y quedan desaparecidas. Lo mismo, cuando en vida fetal tenemos dos aortas. Y empieza a desaparecer. Tenemos un sistema venoso muy amplio, varias cavas,
y desaparecen, involucionan y quedan juntos. De modo tal que hay variaciones en las que pueden haber doble arco aórtico. Usualmente ese es patológico porque al haber doble arco aórtico lo que hace es constreñir la tráquea o el esófago o otras arterias. ¿Sí? Entonces no es que se le desarrolle, sino que es que no se le involucionaron. El drenaje venoso del riñón. Entonces las venas renales derecha e izquierda drenan a la cava inferior. Entonces, esta es la vena renal derecha y la vena renal izquierda. Y ambas drenan a la cava inferior. Bueno, y nuevamente, como la cava inferior está más hacia la derecha, eso significa que la renal izquierda tiene que hacer un recorrido más largo, ¿cierto? Porque la cava inferior está más hacia la derecha. Entonces la renal izquierda hace un recorrido más largo. Y la renal izquierda cruza por delante de la aorta. La renal izquierda cruza por delante de la aorta. También hay variaciones anatómicas, como por ejemplo estas renales que tiene múltiples venas renales. Por ejemplo, mire, esta es una cava inferior izquierda persistente, acá hay una cava derecha y una cava izquierda.